Bueno, gente, todo este tema de la visa de Estados Unidos, la visa de turismo, la posibilidad de pronto ir y trabajar y ahorrar, es un tema muy interesante, así que me voy a sentar y les voy a contar mi experiencia y por qué me la quitaron este año. Hey gente, ¿cómo están? Bueno, hace rato quería hacer este video, la verdad desde el 2019, porque me parece un tema interesante y que mucha gente lo ha hecho o lo quiere hacer, que es todo el tema de ir a Estados Unidos con la visa de turista y poder trabajar. Yo fui la primera vez y había querido hacer este video desde ese año, pero como tenía la visa no podía hablar del tema de que había estado trabajando. Pero este año me la quitaron, así que ya valí y podemos hablar sobre el tema. Les voy a contar cómo y por qué me la quitaron. Empecemos el por qué. Yo empecé en el 2019, apliqué para la visa de turista porque había visto unos amigos que estaban allá justamente trabajando y viajando con esa visa. Me pareció interesante, me gustó la idea de poder hacerlo. Entonces les pregunté, me dieron información, me recomendaron algunos lugares. Entonces apenas me dieron la visa, armé plan y me fui. Ellos me recomendaron un lugar cerca de Filadelfia, por allá en una finca para recoger champiñones. Pero llegué, me quedaron mal. La única persona que conocía en ese momento en Estados Unidos estaba en Texas. La contacté, ella me dijo, claro que sí, aquí puede llegar, no hay ningún problema, pero de Filadelfia a Texas es lejos, tuve que viajar en bus como 3 4 días. Pero a la vez aproveché para conocer todas esas ciudades. Estuve en Nueva York, estuve en Filadelfia, en Washington, estuve en Georgia, en Atlanta, New Orleans y al final cuando llegué conocí algo de Texas. Bueno, entonces, la verdad el tema de encontrar trabajo es súper fácil. A cualquier lado donde usted vaya hay trabajo, mucho trabajo. Cada estado es diferente, cada estado exige algunos papeles, algunas cosas, pero en general como necesitan tantas personas para trabajar, es fácil llegar, preguntar, encontrar la manera de empezar a trabajar, es fácil. Entonces, estando en Texas, empecé a trabajar. Digamos que en Texas el trabajo era un poco limitado por el tema de no tener los papeles para trabajar en sí. Y los únicos lugares donde pude trabajar fueron unos supermercados mexicanos que son súper grandes, que tienen carnicerías, cocinas por dentro. Y pues me contrataron como carnicero. La verdad yo no tenía experiencia, pero me empezaron a enseñar, el trabajo era de 1 de la tarde a 9 de la noche, cortar, adobar, sacar carne de los congeladores, vender, atender los clientes y al final lavar toda la carnicería en la noche. La verdad era algo pesado, era una carnicería grande, pero bien, buena experiencia, la gente siempre mexicanos, pero buenas personas siempre. La comida espectacular, ellos ahí vendían comida, uno podía comer lo que quisiera de ahí. Esa fue mi primera experiencia trabajando en Texas. Entonces, bien, bien, yo iba a lo que me saliera, a mí me gusta viajar, medírmele a todo, no importa, mientras conocía, mientras viajaba. Entonces, muy bien por ese lado. La familia con la que me estaba quedando, una familia colombiana espectacular. Si llegan a ver este video, pues nuevamente gracias por todo. Fue una época muy bonita. Compartimos muchas cosas. Pero entonces el calor en Texas, no me gusta mucho el calor, la verdad. Me aburrió bastante. Digamos que cada estado paga diferente. Entonces en Texas pagan poco la hora. Era como alrededor de $7.50, $8 la hora. Entonces no me estaba quedando mucho dinero para ahorrar. Entonces empecé a preguntarle a los conocidos que tenía. Por allá en Denver, Colorado, salió algún conocido y me dijo, claro que sí, véngase, que aquí hay mucho trabajo. Entonces me contacté con él, me ayudó y arranqué para Denver, Colorado. Llegué donde una señora justamente colombiana también. Eh, en Denver, Colorado, creo que era más fácil todo, había como que mucho más trabajo, no molestaban tanto por los papeles. Entonces fue llegar y empezar a trabajar también. En cuanto al estado, pues me gustó mucho, a mí me gusta mucho la montaña, Colorado tiene mucha montaña, paisajes, las estaciones, si se ven, yo llegué
y ya estaba empezando, si no estoy mal, el otoño, entonces muy bonito. Pero bueno, eso es para otro video. Entonces, cuando llegué a Colorado también empecé a preguntar. Lo primero que hice fue de cocinero en un restaurante mexicano. Pero solo estuve como una semana. Pesado, la cocina me parece pesada, es movido. Todo el tema de estar ahí en las planchas, haciendo sopas, en eso, no, es complicado, es pesado. Entonces yo dije, no, esto no. Y me puse a preguntar y en un restaurante cercano estaban buscando meseros. Y pues como yo hablo mi inglés en ese momento, digamos que era intermedio, la señora, la dueña del restaurante me dijo, no, mejor póngase a meserear. Entonces mi tercer trabajo fue mesereando. Me gustó, me gustó. No era un restaurante muy grande, entonces podía trabajar bien, me daban la comida, estaba bien vestido. Y lo mejor allá de ser mesero son las propinas. Las propinas son muy buenas, la verdad ganaba más en propinas que en el sueldo. Entonces me gustó mucho. Entonces esa fue como mi primera experiencia en Estados Unidos. En total fueron como 5 meses. Alcancé a conocer todas las ciudades que les dije. Aparte, lo último, llegué a Denver, Colorado. Alcancé a conocer varias ciudades del estado. Me encantó, me encantaron las montañas y los pueblos de Colorado. Y después de eso regresé a Colombia. Les estoy hablando de diciembre del 2019. Y bueno, yo llegué a Colombia con lo que ahorré. Iba a ir a viajar a otro país en el 2020. Ya tenía todo listo para irme. Pero llegó la pandemia. La pandemia me dañó un viaje que tenía planeado. Entonces, bueno, pasó el año de pandemia, que todos estuvimos encerrados. Y después el primer país que abrieron que uno podía viajar era Estados Unidos. Entonces, pues yo estaba aburrido, tenía la visa y dije, pues no estoy haciendo nada, ya tengo conocidos. Me vuelvo a ir para Estados Unidos. Y pues así fue, simplemente contacté a mis conocidos de nuevo, armé maleta y arranqué. En esa ocasión sí me fui de una para Denver, Colorado. Llegué ya donde la gente que conocía, fue mucho más fácil, sencillo. Llegué a dormir en una sala con 2 compañeros mexicanos. La renta me la dejaban económica. Entonces de a poco también fue todo más suave, más tranquilo porque ya conocía a la gente. Entonces en esa ocasión llegué igual lo mismo a trabajar. En algunos lugares piden unos papeles para que uno pueda trabajar, entonces hay que conseguirlos. Me recuerdo que esa vez yo empecé a trabajar, a ver, me acuerdo, si no estoy mal, creo que en renovaciones, como que cuando necesitan renovar una cocina, pintar una casa, cositas así, pero creo que ese tema no es difícil porque allá construyen mucho con madera, entonces es sencillo, con drywall, todo el tema de la construcción. Yo también llegué como a mitad de año, si no estoy mal, en mitades de mayo, entonces empieza el verano. El verano es como la época donde hay más trabajo para todos. Entonces igual fue súper fácil conseguir trabajo, solo preguntar, hablar. Hay trabajos donde te pagan en cash, entonces en efectivo, entonces es súper fácil. Entonces todo ese tema del trabajo en Colorado, en Denver, ya me fue mucho mejor. Busqué trabajos que pagaran más. Conocí más gente, también viajé bastante, estuve en muchos lugares con algunos conocidos amigos mexicanos. Nos dimos una vuelta, fuimos hasta el Gran Cañón, Los Ángeles, Yosemite, Yellowstone. Nos dimos unos viajes geniales, increíbles. Creo que Estados Unidos tiene mucho, mucho que ofrecer. Y volví a estar como 5 meses nuevamente trabajando. Hice pintura, hice renovaciones. Creo que no fue mucho más. Le ayudé a un amigo que vendía comida también al principio. Entonces hacíamos tortas, las famosas tortas mexicanas de jamón, de chorizo, de chicharrón. Entonces hice un poquito de todo. Como les digo, hay trabajo por todos lados. Ustedes van donde quieran, preguntan, así no hayan avisos. Se consigue mucho trabajo. Es muy bueno. Entonces fue una buena experiencia en general. El país me brindó como que buenas oportunidades y estuve bien, feliz, viajando y conociendo, que era lo que quería.
Pude viajar, pude conocer, pude ahorrar, entonces la experiencia estuvo buena en general. Después de eso les estoy hablando del año pasado, 2021, sí, eso fue el año pasado. Yo estuve en Estados Unidos como hasta octubre más o menos. De ahí me inventé otro viaje a otro país, me fui normal, estuve bueno, y en mi vuelta a Colombia en diciembre hice escala en Estados Unidos. No hubo ningún problema, me dejaron pasar, todo tranquilo, todo bien. Y bueno, yo estaba súper confiado con mi visa. No tenía pensado volver a Estados Unidos en un buen tiempo porque ya tenía mi visa para ir a otro país. Entonces súper normal, súper bien. Y ya después armando pues mi viaje para ese otro país, compré vuelos y tenía una escala en Los Ángeles. Y ahí fue donde empezó el problema. Eh, Como yo había hecho escala la vez pasada en Houston cuando iba para Colombia y no pasó nada, pues yo estaba súper confiado. Pero esta vez resulta que yo llegué a Los Ángeles, llegué al control de pasaportes y me llamaron, me dijeron qué va a hacer, para dónde va. Yo les dije no, voy para otro lado, solo estoy haciendo escala, no sé qué. Ah, bien, bien. Pero cuando el oficial puso el pasaporte en la máquina le salió algo, una advertencia. Entonces de una vez me dijo, venga, acompáñeme allí. Me pasan como a una oficina, un cuarto de atrás, que es como tiene varias ventanillas. Y a esperar, yo en ese momento no sabía nada. De pronto dije, me van a revisar la maleta porque llevaba aguardiente, algunas para los que son de Málaga y me ven panuchas. No sé si todos conozcan las panuchas. Entonces dije, de pronto por eso las van a revisar, me van a revisar la maleta. Nunca me imaginé nada. Entonces estuve esperando como media hora cuando me llamó una oficial. Ellos siempre tratan de ser intimidantes. Siempre son como mirando mal, a intimidarlo a uno. Entonces ella tenía como 3, 4 hojas ahí de anotaciones cuando me empezó a preguntar. Primero que qué estaba haciendo, que para dónde iba. Ya me han preguntado lo mismo. Bueno, le dije, no, voy para tal país, voy haciendo escala, no sé qué. Pero después empezó, bueno, ¿usted qué hizo el año pasado que vino? Aquí tengo que usted estuvo casi 5 meses. Ah, se me olvidó mencionar que cuando uno pues va a hacer eso de ir a trabajar a Estados Unidos con la visa de turista, lo que recomiendan es que uno compre un vuelo por ahí por 15 días, 3 semanas, ida y vuelta, para que no haya ningún problema cuando uno entra. Entonces yo hice eso, lo había comprado por un mes y obviamente el vuelo de vuelta se perdió. Y ya después me fui a los 5 meses, pero todo eso les queda a ellos ahí en el sistema. Entonces me empezaron a preguntar todo eso, pero usted qué hizo los 5 meses, pero de dónde sacó dinero para sus viajes, pero ¿qué se la pasó haciendo? Y yo les dije, les conté, menos mal tenía muchas fotos y videos de todos los lugares que visité. Les mostré mi canal de YouTube, aunque en el canal de YouTube todavía no tengo videos de Estados Unidos. Entonces siguió y siguió preguntando, y que dónde yo sacaba el dinero, que quién me daba dinero, que no sé qué. Yo les dije, no, no tengo ninguna necesidad de venir a trabajar acá y les eché la carreta y pues no hay ningún problema, digamos, yo mostré, dije, no, mi familia me apoya, etcétera, etcétera. Pero siguió preguntando, me dijo si es necesario, lo va a revisar el celular. Pero pues yo ya le había mostrado incluso fotos y videos del celular. Eh, pero entonces llegó un momento donde sí me hizo unas preguntas concisas de lugares y negocios donde yo había estado trabajando. Que ahí fue donde yo dije, no, ya saben. Entonces me dijo, ¿usted qué estaba haciendo en tal negocio en Denver, tal fecha? Yo, ahí sí ya me cogió. Y después me hizo otra pregunta igual de otro lugar. Entonces yo dije, no, ya saben, ya saben. Aunque a mí me habían dicho eso, que la verdad cuando uno viaja a hacer ese tipo de cosas, ellos saben que uno va a trabajar. Ellos saben que necesitan la mano de obra, que es necesaria. Pero creo que tuve mala suerte porque en esa oficina de Los Ángeles son como muy estrictos, quisquillosos tal vez, por decirlo de alguna manera. Y tuve la mala suerte de llegar a esa oficina y también yo los escuché hablando después. Es una oficina muy grande donde necesitan demostrar resultados. Entonces simplemente de vez en cuando tienen que demostrar resultados y tuve la mala suerte de llegar en ese momento y caí ahí.
después de esa entrevista, entonces ya cuando ella me mostró, me dijo, mire, ya sabemos que estuve en este lugar, en este lugar. Yo le dije, bueno, listo, está bien, le acepto, sí, estuve aquí trabajando, no sé qué, no sé cuántos. Era todo lo que querían escuchar. Pero también le mostré mis otros vuelos, le dije, mire, yo tengo estos vuelos, necesito tomarlos, no los puedo perder. Entonces me dijo, no, de aquí va a pasar atrás a otro lugar, a otra entrevista con uno de mis supervisores y él va a decidir si lo deja pasar o no lo deja pasar. Ahí empezó una experiencia difícil, ya me sentía bastante mal, intimidado. Me di cuenta que ya iba a perder los vuelos, los otros vuelos. Y fue complicado, la verdad ha sido una experiencia muy difícil. Entonces, bueno, entramos a otro lugar. En ese momento le quitan a uno todo de los bolsillos, cartera, celular, monedas, le hacen quitar hasta los cordones de los tenis, de los zapatos. Todo lo ponen ahí en un lugar donde dejan maletas y todas las pertenencias. Y a uno lo pasan como a una sala de espera donde hay más gente, pero es una sala donde hay como sofás, camas, un televisor, hay como pasabocas, bebidas si uno necesita. Y ahí se puede pasar mucho tiempo. Yo vi un señor que llevaba ahí 2 días esperando y apenas yo entré y vi eso, dije 2 días esperando. Ahí sí me llené de mucho miedo, de mucha incertidumbre, estaba muy asustado. No lo demostraba, pero estaba muy asustado. Yo traté de estar siempre como, de demostrar que estaba normal, que estaba tranquilo, pero por dentro sí ya estaba muy asustado. Entonces ahí simplemente fue sentarse a esperar que me llamaran para otra entrevista. Y ahí ya fueron como unas 2 horas esperando, me llamó otra oficial diferente. Y en ese momento sí fue como un cubículo pequeño donde me llamaron. Hay una cámara grabando, te hacen jurar la declaración. Me preguntó casi lo mismo de la otra oficial, pero esta vez sí como que anotaba todo en un computador, con detalle, me preguntaba qué direcciones, me preguntaba incluso nombres de las personas, pero obviamente yo no di nombres, o si algún nombre daba un nombre diferente, porque no quería obviamente hacer quedar mal a nadie. Después igual fue una entrevista de unos 40 minutos. Igual yo le dije, no, sí, le acepto. Yo lo hice, pasó esto, pasó aquello, sé que hay consecuencias, entonces pues no pasa nada, pero por favor déjenme pasar. Le volví a decir, miren mis vuelos. Me volví a decir lo mismo, no, eso no depende de mí, la verdad es muy difícil que lo dejen pasar. Y yo, bueno, ¿y qué sigue? Dijo, no, tiene que volver, seguir esperando. Después le van a tomar unas huellas, le van a hacer una requisa y nada, hay que esperar. Entonces ya listo, totalmente triste por dentro, había perdido mis vuelos y nuevamente a esperar más. Y lo que más me daba miedo era eso, saber que no sabía cuánto tiempo me iba a quedar ahí esperando. Entonces después de eso, otra vez a esa sala de espera. Y después al ratico fue como llegaron 2 oficiales, uno se veía que tenía como raíces mexicanas y un oficial negro, y me llevaron otra vez a un cuarto y ahí fue una requisa, pero una requisa súper estricta. Entonces el mexicano me pidió el dinero que llevaba y empezó como a contarlo, mientras el negro me dijo por favor contra la pared, y empezó a requisarme muchísimo. Yo dije, me van a mirar hasta el asterisco. Y ahí yo dije, oh. No. Claro, me contaron el dinero, la requisa, miraron que no tuviera nada en los bolsillos. Bueno, pasó eso y de nuevo a la sala de espera, y ahí sí ya es simplemente esperar, porque ya se hacen todos los papeles de todo lo que dije, la declaración juramentada, y simplemente tocaba esperar, que ahora no me dejaban pasar al destino que iba, entonces me tenían que devolver. Entonces tuve que esperar a que la aerolínea tuviera disponibilidad para devolverme.
Pero esos vuelos de vuelta, eso sí los asumen ellos, o sea, uno no tiene que pagar nada. Pero la experiencia es dura, es pesada estar allá metido, uno se imagina muchas cosas, los que han visto Alerta Aeropuerto, todo ese tipo de cosas. Uno se imagina muchas cosas que puedan pasar, que se puedan inventar. Es complicado, es pesado, es una experiencia dura, no se la recomiendo a nadie, la zozobra es muchísima. Pero bueno, al final listo, lo último que me hicieron fue las huellas, me tomaron unas fotos, incluso un examen de ADN de la saliva. Y les estaba hablando que yo llegué a Los Ángeles como a la 1 de la tarde y como a las 2 de la mañana me devolvieron para Bogotá. Entonces, en el pasaporte, la visa le ponen como un sello, la rayan para decir que está revocada. Y los oficiales lo acompañan a uno hasta el avión y le entregan el pasaporte a las asistentes de vuelo. Y a uno se lo entregan es hasta que llega a Colombia, pero también en Colombia hay un oficial de inmigración esperando, él es el que recibe el pasaporte, lo llevan a una oficina en Colombia. Le preguntan lo mismo, que qué pasó, que por qué no lo aceptaron, no sé qué. Yo le dije lo mismo, ya estaba en ese momento, ya pasó esto, aquello, listo, ya me sellaron el pasaporte, me dejaron salir. Entonces, en general, esto fue la historia. Hablando del principio, de todo el tema de trabajo y eso, como les digo, hay muchísimo trabajo, es fácil conseguirlo, pero pues no les recomiendo que lo hagan. Se pueden arriesgar a muchas cosas. Hay gente que les pasa lo mismo, los pueden retener más tiempo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no puedo hablar en este video, muchos detalles, así que cualquier cosa me preguntan, me escriben, dejan comentarios. En general, Estados Unidos bien, me gustó. Hay muchas cosas por conocer, sus parques nacionales, la naturaleza hermosa. Conocí mucha gente, hice muchos amigos. Por ese lado la experiencia bien. Me duele un poco porque me quitaron la visa por 5 años. Me duele por todos esos amigos que sé que no voy a poder ver en mucho tiempo. Un par de ellos ya viejitos, unos abuelitos que tal vez no estén en 5 años. Y me duele también por el tema de los vuelos. Cuando uno necesita volar a cualquier parte del mundo, pues Estados Unidos da la facilidad de las conexiones, se consiguen vuelos más económicos. Pero bueno, yo sabía las consecuencias que podían llegar. Fue una experiencia que viví también. Difícil, pero buena igual. Aquí estoy contándola. Así que espero les sirva. Cualquier cosa me preguntan, me escriben. Como les dije, hay muchos detalles que no puedo contar. Si algo me escriben. Así que nada, era un video que quería hacer hace mucho y se vienen muchos videos porque tengo mucho por mostrar y contar de otros lugares, de otros países, de lo que estoy haciendo en este momento. Así que por aquí también les voy a dejar fotos, recomendaciones y nos estamos hablando.